PRIRadiotv.com. Aquí estamos con Diana Carolina Jaramillo. Diana Carolina es médica con todas las tendencias que nos pueden indicar en materia de anticonceptivos. Tendencias globales, Diana Carolina Jaramillo. Muchas gracias. Mucho gusto. Diana Catalina Jaramillo, Benjamín. Las tendencias globales. Súper, hablando en anticoncepción, las tendencias globales, entonces hay muchísimos nuevos medicamentos, dispositivos anticonceptivos. El uso de la píldora anticonceptiva desde 1960 y antes, los dispositivos, los capuchones, los preservativos. Tenemos tendencias en que antes lo usábamos hasta un 60% y ahora más o menos el promedio mundial de uso de métodos anticonceptivos es del 80% y nuestro país gratamente aporta más o menos ese porcentaje con diferencias entre población rural y urbana. Claramente estamos en un mundo que está avanzando y que hay necesidades que se tienen que suplir y estas necesidades implican que estemos también avanzando en la creación de nuevos dispositivos y nuevos medicamentos, tanto para la parte femenina como para la parte masculina en anticoncepción. Y se vienen cosas nuevas, se viene anticoncepción masculina, se vienen dispositivos con tecnología que nos ayudan a avanzar en esta brecha de la anticoncepción y también tecnología basada en la biología para medicamentos que sean mucho más seguros y mucho más eficaces. Dentro de esas tendencias, ¿son políticas públicas? ¿Son los privados los que más atienden estos frentes? ¿Cuál es la tendencia en Latinoamérica y en el mundo? Diana Carolina Jaramillo, médica además, experta en estos temas. Bueno, gratamente en Colombia tenemos una política y hay una ley y a diferencia de muchos otros países, contamos con una ley que prevé que la mayoría de los métodos anticonceptivos estén cubiertos 100% en los planes de atención básica. Por eso en Latinoamérica básicamente estamos bien en el uso de métodos anticonceptivos en un aproximadamente entre un 60 y un 80%, así esté aprobado en un 100%, por ejemplo, aquí en Colombia. Pero, como ya lo he mencionado, tenemos algunas brechas más del acceso, sobre todo en el área rural, donde a pesar de que existe el uso y se dé de manera en el Plan Básico de Atención de Salud, tenemos todavía una brecha cultural importante y una brecha de acceso importante. Y no, aquí lo interesante es que no depende del estrato social porque ya tenemos acceso a ellos y no hay una brecha social, sino una brecha de acceso sobre todo en la población rural. Sí, el otro punto se relaciona con la ruralidad. ¿Esa ruralidad cómo va? Esa ruralidad va no tan bien aquí en Colombia. Y nosotros tenemos un buen porcentaje de uso de métodos anticonceptivos, pero en el área urbana. Y esto va sobre todo en la parte de los servicios de prevención primaria y de atención primaria en la zona rural, pues porque claramente una persona que viva en un área apartada no va a tener acceso a charlas, a atención primaria básica, a demanda inducida del uso de anticonceptivos o de métodos de planificación, cualquiera que sea el que quisiera utilizar. Entonces, sí, nosotros estamos bien en el uso de anticonceptivos a nivel mundial, si nos comparamos con otros países, no llegamos al 100%, pero no estamos tan mal como latitudes como el África, donde apenas el 50 al 60% tienen acceso a estos servicios, pero el área rural es donde estamos mucho en menor uso y eso nos impacta y por eso no llegamos a prevalencias del 100% de uso de métodos anticonceptivos. ¿Quiere decir esto entonces que esa educación sexual entre las poblaciones jóvenes debe incrementarse? Entre las poblaciones jóvenes y rurales, que es el Sí. problema. Hemos llegado a un punto muy importante de educación sexual. Yo pienso que ahorita el problema no es la educación sexual porque lo hemos logrado. Y de hecho el embarazo adolescente se ha disminuido gratamente en nuestra población. Más o menos en el 2019 contábamos con un 21% de embarazo adolescente.
en datos del 2025, 2024, 2025 vamos ya en el 14%. Todavía nos falta, pero ya hemos logrado avances muy importantes en disminución del embarazo adolescente con todas las morbilidades que eso trae para mamás y niños. Pero sí hemos avanzado mucho en educación sexual y esto ha sido uno de los puntos más importantes en que mejoremos el uso y la prevalencia de anticoncepción en nuestra población y también impactemos en un punto muy importante y es que a pesar de que estemos usando un poco más los métodos anticonceptivos en los adolescentes, tenemos una brecha y en un punto específico y es que pensamos que solo necesitamos la anticoncepción y no la protección contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces el uso del preservativo en conjunto con métodos efectivos de planificación es el que estamos fallando y el punto en que debemos mejorar un poco más de aquí en adelante, no solo en la educación sexual, del uso de métodos anticonceptivos, sino también en la educación sexual, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Los célebres barros, acné, el tema del aumento de peso, muchas veces lo relacionan con anticonceptivos. ¿Mito o realidad? Uy, y eso es uno de los temas más importantes porque a pesar de que muchos de estos son efectos que son tiempo dependientes en el inicio de algunos métodos anticonceptivos o incluso utilizamos algunos métodos hormonales para el acné y para que no tenga tanto efecto de peso, esto hace que las pacientes, sobre todo las adolescentes, abandonen el método y tengamos problemas aquí en la adherencia a la anticoncepción. Entonces, primero que todo, el acné. El acné por sí solo se manifiesta por exceso de andrógenos en la piel. El receptor en la piel hace que tengamos un poquito de efecto hormonal, pero también tiene una condición que es alimentaria y una condición de estrés. Entonces, no solo es hormonal. Muchas de las pastillas que utilizamos que son combinadas mejoran el acné, ¿cierto? Y muchos de estas componentes que traen las pastillas son antiandrogénicas. Entonces, por el contrario, el uso de métodos anticonceptivos hormonales hace que se mejore el acné. Por otro lado, hay algunos que tienen una condición que es un poquito androgénica y la respuesta inicial de algunas pacientes puede ser empeorar el acné, pero eso es una condición que es generalmente transitoria, leve y que va a mejorar con el tiempo. Entonces hay que educar a la paciente en decirle que puede tener algo de alteración de esa condición en la piel como es el acné y que tenga un poco de paciencia que se va a mejorar. Por otro lado, entonces, a veces tenemos condiciones específicas como el síndrome ovario poliquístico, una hiperplasia suprarrenal congénita, que son condiciones que hacen que hayan andrógenos elevados y que al tomar los métodos anticonceptivos mejoremos esta situación en la carita y en el acné. Entonces, también hay que decirle a las pacientes que cuando suspenden los anticonceptivos, se van a brotar un poco más y ellas piensan que es un efecto de los anticonceptivos y no, es el contrario, es haberlos dejado. En cuanto al tema del peso, ya se han hecho muchos estudios a nivel global donde identificamos que el aumento o disminución de peso con la toma de anticonceptivos como único factor es casi que limitado, neutro, 500 gramos a 1 kilogramo con 1 año o 2 años de toma de los medicamentos hormonales, que es lo que cualquier paciente que no tome anticonceptivos hormonales va a subir o bajar solo por la edad, por condiciones metabólicas. Entonces no hay efecto en peso, es un peso neutro, excepto el inyectable trimestral que sí tiene una dosis de depósito que nos puede aumentar de peso. Lo que pueden experimentar algunas pacientes es un poquito de retención de líquidos por efecto de los estrógenos de algunos anticonceptivos hormonales combinados, que es también un efecto tiempo dependiente entre 1 y 3 meses, y la paciente siente que está aumentando de peso, pero en realidad es retención de líquido y no es aumento de peso ni grasa, ¿cierto? Que es el temor principal. Pero claramente entonces, acné es un mito, aumento de peso es un mito y estos mitos hacen que las pacientes descontinúen los medicamentos hormonales sin darle el tiempo necesario para que el cuerpo se adecue a estos efectos que pueden ser iniciales. Duro en esta materia, siempre pendientes de los avances. ¿Me repites, Benjamín, porfa, que estaba silenciado, que no te escuché al principio? El futuro en esta materia. Claro, el futuro ya está, ya llegó, hay medicamentos anticonceptivos hormonales nuevos que traen componentes
que son naturales, que son selectivos en algunos tejidos para precisamente eso, evitar riesgo metabólico, riesgo y miedo de la cancerofobia, de la proliferación del tejido mamario y la cancerofobia en cuanto al riesgo de cáncer de mama, en el riesgo trombótico, que ese sí es el riesgo real que tienen los anticonceptivos hormonales, y estamos creando moléculas con sustancias nuevas que disminuyen ese riesgo. Entonces estamos dando alta eficacia y seguridad con menos efectos secundarios, con moléculas nuevas actuales que están saliendo, como el estetrol, que es una de las moléculas actuales que está combinado con otro progestina que se llama drospirenona. Y también se vienen nuevas cosas, como lo mencioné al principio, anticoncepción masculina. Ya están en planes geles y parches que disminuyen la efectividad de los espermatozoides sin disminuir el deseo sexual en los hombres, y eso nos abre el camino de la brecha en la anticoncepción masculina. Y también tenemos dispositivos nuevos de larga duración, que es la tendencia ahora, no tener que depender tanto de tomas específicas diarias o mensuales, sino anticonceptivos que se pueden utilizar de largo tiempo, como anillos vaginales de 1 año, como por ejemplo parches que se disuelven en 2, 3, 4 meses, por ejemplo geles que se pueden aplicar en la piel de manera muy tranquila y que van a permitir que la paciente tenga un poco de comodidad en el uso, y que son altamente efectivos y básicamente de moléculas nuevas que son más seguras y traen menos efectos secundarios para las mujeres. Redes sociales, ¿dónde seguir hablando sobre estos temas con Diana Catalina Jaramillo, médica, ginecóloga, experta en anticoncepción? Claro que sí. Yo tengo mi sede principal en Medellín, y en mis redes me pueden encontrar en @tuginecontigo en Instagram, y ahí podemos conversar, hablar sobre temas de anticoncepción, de hormonas, de todo lo que es mi experticia en este caso, que es la ginecología endocrinológica. ¿Se sorprende en algún momento del grado de interés que la gente le coloca al tema, o en general tú ves que sigue siendo algo que está más en el tabú que en la realidad? No, ya no es tabú. Y eso me agrada mucho porque yo creo que estamos viviendo una época en que la mujer está dejando de normalizar situaciones que nos decían que eran normales: menstruar de estas maneras, casarse, tener hijos, hacerlo así, y estamos teniendo un poco más de control y autonomía de nuestra vida y también de nuestro cuerpo y de nuestros síntomas, y estamos en una tendencia a buscar entender mucho nuestro cuerpo y nuestras hormonas, y no simplemente dejarnos llevar por la vida así sin pensar en. Entonces, aunque a veces es un poco difícil conversar con algunas pacientes porque hay un tema de hormonofobia muy importante y un tema de volver a lo natural, pero claramente hay como métodos de planificación como mujeres, cada uno no es una talla única, se ajusta a cada mujer de manera importante. A mí me parece que estamos viendo una época muy interesante en donde la mujer se está empoderando de su situación personal, laboral, familiar, social, y está haciendo que necesite entender muy bien su cuerpo, su organismo, su sistema hormonal, para poder entender de qué modo puede mejorar y tener mejor calidad de vida, mejores estándares, mejor seguridad, y claramente eso está haciendo que la industria tenga que migrar hacia otras cosas y generar productos que tengan alta seguridad, alta eficacia, con menos efectos secundarios y mejores características de rendimiento para las mujeres. Entonces, a mí me parece muy interesante esta época que estamos viviendo ahora. También agradecimiento a Patti Jaramillo, desde Estados Unidos y los diferentes países donde ejerce la actividad, por este contacto con Diana Catalina Jaramillo, médica ginecóloga. Hablemos un poquito, para despedir, Diana Catalina, de tu hoja de vida, de las nuevas generaciones de la medicina en Colombia. Bueno, yo soy médica general y cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana, y ginecóloga y obstetra también de esta universidad. Y hace ya unos años me subespecialicé en esta especialidad que se llama ginecología endocrinológica,
que no es más que toda la atención de las mujeres en cuanto a todos los procesos hormonales de nuestro cuerpo y en todas las etapas de la vida, porque claramente nuestra vida está regida por todos esos procesos hormonales en diferentes etapas, en situaciones complejas, en situaciones donde no se pueden usar hormonas por riesgo, en situaciones donde hay que usar hormonas para ayudar a transitar a mujeres en situaciones complejas de la vida como pubertades alteradas, embarazos complicados con situaciones hormonales, la transición a la menopausia y la menopausia, y todo este tema de la anticoncepción que está tan de moda y que tenemos ya muchísimos formatos para poder usar en diferentes etapas de la mujer. Muchas gracias a la médica ginecóloga Diana Catalina Jaramillo. ¿El G es de cuál? ¿El apellido? González. González, Diana Catalina Jaramillo González. Muchas gracias también a Patti Izquierdo desde Estados Unidos, Europa y los diferentes lugares del mundo donde ejerce la actividad. Muy gentiles, muy amables. Siempre Muchas seguimos gracias. en sintonía de PRIRadiotv.com, didáctico, plural e independiente.